Hola a todos y todas. A continuación, escucharán un interesante podcast basado en la temática Pandemia y Mujer, el espacio doméstico y laboral en medio del encierro. Debido a la pandemia por el COVID-19 en Colombia, se optó por el confinamiento como medida de prevención y cuidado. Sin embargo, esta medida intensificó las brechas de género existentes en los hogares colombianos y como consecuencia, las mujeres se someten a una prolongada doble carga laboral, puesto que además de trabajar, cargan con el peso del espacio doméstico sobre sus hombros. Finalmente, en el espacio laboral se han presentado las siguientes problemáticas durante el confinamiento. Las mujeres con trabajos formales cambian a trabajos informales. Las mujeres con trabajos informales pasan a estar desempleadas. Las mujeres desempleadas pasan a estar inactivas y las mujeres en inactividad pasarán a realizar trabajo de cuidado no remunerado. En este caso, escucharán las respuestas de 6 mujeres, 3 de ellas con trabajos formales y 3 de ellas con trabajos informales, con el objetivo no solamente de demostrar que existe una prolongada doble carga laboral de las mujeres por la condición de ser mujeres, sino también existe la condición de clase, que agrava más esta situación para las mujeres con un trabajo informal. Tengamos en cuenta que, durante el aislamiento, las tareas de reproducción de la vida cotidiana se multiplicaron considerablemente, como lavar, planchar, cocinar, limpiar y encargarse de la salud mental de las familias. Y emergieron nuevas tareas de cuidado: estudiar de manera virtual, brindar apoyo educativo a hijos e hijas, cuidado de personas enfermas, desinfección y conservación de alimentos, entre otras. Ahora bien, el problema radica en la afectación desproporcionada hacia las mujeres, pues son a quienes históricamente se les ha asignado este trabajo. Primera pregunta: ¿cómo se ha sentido desempeñando su trabajo durante el confinamiento? ¿Qué consecuencias ha dejado en cuanto a su salud y en la parte emocional? Eso ha sido una situación bastante difícil porque pues teníamos libertad para poder realizar nuestras cosas, pero con el confinamiento tuve que realizar, además del trabajo, tuve que realizar las actividades del hogar, porque pues era difícil hacer que una persona extraña entrara a la casa por el tema de la pandemia. Entonces ya no había una persona que ayudara, sino que pues lo hacía yo, además de desempeñar mi trabajo. Soy docente del grado preescolar. Pues era como bastante difícil en la parte emocional, porque era algo que uno no estaba preparado para eso y que nunca creyó que iba a pasar. Entonces mantenía como de mal genio, como enfrentándome con todos a mi alrededor, con mis compañeras de trabajo, difícil ponerse de acuerdo en las reuniones virtuales o por videollamadas, entonces era un poquito complejo porque también los jefes no valoraban lo que uno trataba de hacer en esa parte, entonces fue como complicado. La verdad, pues no, esto fue una situación que nadie estaba preparado para la pandemia, mucho menos de irnos a trabajar, pues a hacer ese cambio que nos tocaba trabajar desde casa. Pues fue un cambio drástico, muy complejo, difícil de adaptarnos, pero generó muchas falencias o muchas dificultades en los hogares. Se puede decir que se triplicó la carga, tanto laboral como la doméstica. En cuanto a la salud, en el comienzo pues de la pandemia, mientras uno se adaptaba, yo estuve incapacitada 8 días por un estrés que me dio laboral, porque no era fácil manejar los horarios que se tenían que cumplir como si estuviéramos en la oficina,
Y aparte de eso, pues teníamos que estar pendiente de nuestros hijos, que de las tareas, que de las clases virtuales, entonces todo se mezclaba y me llegó a generar un estrés laboral. En cuanto a la parte emocional o sentimental, pues también lo mismo, porque entonces debido a ese estrés no estaba bien, no estaba relajada, regañaba a los niños, no tenía el tiempo para mi esposo, llegaba a la noche y pues estaba agotadísima, eran 10, 11 de la noche para uno irse de pronto a descansar y pues eso generó de una cierta manera como un desgaste en la relación sentimental. Bueno, claro que sí. Buenas noches. Bueno, mi trabajo diario, sí, tengo un trabajo de 8 horas laborales. Aparte de eso, pues continúo en el trabajo del hogar. Cuando salgo del trabajo, pues continúo con el trabajo del hogar. Son una de las actividades pues que tengo diariamente. Yo me desempeño como auxiliar de inventarios o secretaria en una empresa. Bueno, durante el confinamiento ha sido bastante pesado, pues porque la carga laboral ha aumentado, pues cierto que hemos reducido tal vez por el tiempo de pandemia el personal, entonces no falta el que se ha enfermado, el que se ha tenido que aislar los 14 días, entonces siempre nos toca siempre como asumir las responsabilidades de otras personas y la carga laboral ha aumentado más. A eso le sumamos el estrés, el ambiente, el tema de que no salgamos contagiados, porque en sí tengo que atender a personal público, entonces siempre es con los cuidados necesarios y siempre como con ese temor de que en cualquier momento, Dios no lo quiera, pues uno venga a terminar contagiado. Pues en eso ha pasado pues muchas cosas, pues duro para conseguir las cosas, pues para salir uno de acá, llegar a la casa a hacer el resto de oficios y pues guiar los niños con las tareas que ellos están haciendo del colegio, de ahí pues salgo al centro. Actualmente les envían lo de Mocoa, ahora pues ya los voy a retirar de allá para matricularlos acá en la escuela de acá. Vale. Eso. Y también pues estuvimos todos enfermos. Sí. Fue una situación muy dura, pues no hallábamos, pues llegamos de Mocoa a Calor, mira, eso fue como todo fue salir mal, pero ahora ya, pues, gracias a Dios, ya estamos saliendo adelante. Me siento estresada, cansada, o sea, como tal, todo el día estoy trabajando y en la noche como a las 10, 11 me acuesto y me paro otra vez a las 5, a las 5:30 me listo, a las 6 me baño y me voy otra vez al trabajo. En cuanto a salud estuvimos relativamente bien, no nos dio ningún nada, pero económicamente pues sí nos afectó mucho, cualquier ahorrito que teníamos por ahí nos tocó comérnoslo, nos endeudamos, todo eso así. Entonces fue un poquito complicado en el confinamiento. Y ahorita pues tratando de retomar ventas porque pues han estado suaves, de todas maneras la gente está sin plata, entonces ahí con toda la paciencia. Nosotros nos tocó encerrados porque por trabajar en la calle no nos dejaban sacar. Sí. Segunda pregunta. ¿Qué diferencia se encuentra en su trabajo antes de la cuarentena y durante esta? ¿Cuál fue la mayor dificultad que se le presentó durante el confinamiento? Pues lo más difícil en el grado preescolar es esos lazos afectivos que se crean cuando uno los tiene presentes. Entonces, por una pantalla o por audios, videollamadas, era bastante complicado conocerlos y y llegar a ellos. Entonces, no, era algo nuevo, nunca se había hecho. Eso ha sido como lo más complicado, como esas barreras que hay en este confinamiento. Eso ha sido lo más difícil porque una cosa es tenerlos a ellos, cantar con ellos, disfrutar, verlos, hacer, juegos, carreras y ver
cómo es su comportamiento. Por ejemplo, nosotros en el grado preescolar, todo lo que se trata de valoración, de evaluación, digámoslo así, se hace a través de la observación directa y de las vivencias con ellos, pero acá era difícil porque esa parte que es la más importante no estaba. Pues las diferencias mucho porque uno en la casa no cumplía el horario habitual que en la oficina. En la oficina hay un horario de 7 de la mañana a 12 del día y de 1:30 a 5 de la tarde. ¿Qué pasaba en la casa? En la casa uno se sentaba a las 7, pasaba de largo, almuerzo, se llegaban, digamos, las 7 de la noche, entonces uno hacía un receso, repartía comida y seguía trabajando, porque en la mañana tocaba, digámoslo, quitarle como tiempo del trabajo laboral para uno pararse, digamos, a las 11 de la mañana, pararse y preparar el almuerzo, servirlo. Entonces era una hora y uno decía, o yo personalmente decía, esta hora la voy a reponer en la tarde, después de las 5 de la tarde. Pero eso era falso, no reponía una hora, sino que reponía más, porque siempre se me alargaba el horario hasta las 9, 10:30, 11 de la noche trabajando. Entonces esa es como la diferencia de que sí se aumentaba la carga, porque si yo estoy en la oficina, yo cumplo un horario estrictamente de 7 a 12 y de 1:30 a 5, y hago lo que alcancé en ese tiempo y me voy para mi casa. Estando en la casa no, estando en la casa la empresa nos colocaba metas y nos exigía muchísimo más, entonces sí se ve mucho la diferencia. Espacios que no tenía, los espacios para dedicarle tiempo a mis hijos y ayudarlos y hacerles acompañamiento en sus clases virtuales. Antes se trabajaba pues relajadamente sus 8 horas laborales, nosotros cumplíamos nuestras 8 horas laborales y no pasaba nada, ya quedaba todo el trabajo allí, ya continuábamos con nuestro quehacer diario. Ya llegó el confinamiento, pues ya nos tocó trabajar una parte, cuando en plena pandemia, cuando no podíamos salir totalmente, nos tocó trabajar en casa. Pues se triplicó el trabajo porque uno en la casa hay que atender a los niños, hay que las quehaceres del hogar y más encima del trabajo. Entonces no había un horario estipulado, entonces a cualquier hora te podían estar llamando y tú podías estar con el niño haciendo la tarea, que las clases virtuales, y además que la adaptación de los chicos al tema de la virtualidad fue un proceso bastante delicado, y tanto adaptarse ellos como nosotros como papás también. Bueno, en cuanto al trabajo, pues porque mi trabajo es un trabajo fijo, sí. O sea, yo realmente aquí hasta que me pensione. Entonces, por ello, pues, y es una de las cosas, profesionalmente, pues es mi trabajo y no voy a dejar de trabajar solamente por el tema de lo que estábamos viviendo. Mucha gente pues perdió sus trabajos porque no eran trabajos fijos y uno pues gracias a Dios contó con eso y que continuamos hasta que Dios nos lo permita. La dificultad como tal, pues tanto fue la carga laboral, porque de decir voy a renunciar, pues nunca lo pensé. Claro. Nunca pensé en renunciar, al contrario, antes agradecida porque tenía mi trabajo. Como te digo, mucha gente perdió el trabajo porque pues les tocó cerrar muchas empresas, la situación económica se dio, pero gracias a Dios yo continúo. Pues la carga laboral, pues acomodarnos y estar como al nivel y no rendirse. Antes de la cuarentena había pues trabajo y como más tranquilidad, vivía uno más tranquilo, salía con esa confianza que no se va a enfermar. Pero ahora ya no, uno sale pues con ese temor, ya no sale ni de la casa, del trabajo a la casa y ahí se queda, ya uno sale al centro, por lo que uno ya obligatoriamente le toca salir, si no pues ya no. Muy duro, cuidados, ya todo cerrado, ya no había nada que comer, nadie, pues ya uno era como enemigos todo mundo porque nadie le hablaba, o si no era de lejos, y ya la mayoría era todos los días, pues casi día y noche encerrados porque todo cerrado, no había nada que ver, las vías cerradas, bloqueadas, en el centro lo mismo, y eso era pues terror para nosotros, que mirar a los niños, ya mucha gente que moría, ya le comunicaban fulano de tal se murió, falleció o está en el hospital, eso.
Eso fue lo peor, nadie le daba trabajo y si ya le daban era una hora, 2 horas, pero el mínimo no le alcanzaba porque nosotros vivíamos en arrendo, entonces ahí también fue peor, que ya uno se temorizaba muy feo porque pensaba que todos nos íbamos a morir, ya pues nada de trabajo, nada de, pues nadie le quería dar su trabajo, eso era todo. Como más bravo ahorita. Antes de la cuarentena era más, o sea, era más fácil el trabajo. Ahorita pues la gente tiene mucho más cuidado y un poquito más difícil. El tema era mejor, sí, que antes de la cuarentena pues había mejor venta, se vendía más productos, más cantidad. Ahorita estamos sacando prácticamente la mitad del producto, la mitad de la producción para poder vender todo, porque la gente siempre está sin plata. Tercera pregunta. Descríbanos su rutina diaria. Todo lo que realiza en un día común teniendo en cuenta el tiempo que toma para cada actividad. Mientras está ausente de su hogar, ¿quién se encarga de las tareas domésticas? Bueno, me levanto antes de las 6 de la mañana. Pues lo normal que se hace, hasta desayunar, salir a trabajar. Llegar a mediodía, almorzar, descansar un rato y seguir con la preparación de clases, de actividades o reuniones con compañeras, compañeros y a veces en la tarde, si queda tiempo, se hace algo de deporte y luego sí a descansar. Actualmente ya tengo una señora que me colabora en esas actividades o en la mayoría de las actividades. Antes que, pues por el temor, no se contrataba a nadie, las actividades las hacía yo. Pues la verdad, pues tengo la colaboración de mi hija, tengo una niña de 16 años. Digamos lo que ella es mi mano derecha y es como el apoyo. La rutina mía es levantarme, pues ya asistiendo pues al trabajo de manera presencial, levantarme 4 de la mañana, colocar a hacer lo que es el almuerzo porque debo dejar adelantado el grano, el arroz, el jugo y ensalada. Despacho a los niños. Pues cuando estaban estudiando, digamos lo que los despachaba para el colegio, pero pues como ahorita continúan con las clases virtuales, pues entonces es como dejarles adelantado lo del desayuno. Ya la niña me colabora con terminar de servirle los desayunos a los hermanos y de organizar en sí pues la casa. Al mediodía regreso y ya completo de hacer el almuerzo, que seguramente fritar, si quedó pendiente, si no se sudó, bueno. En la tarde pues me regreso al trabajo y ya llego en la noche, a eso de las 6 de la tarde, a verificar tareas de los 2 niños más pequeños, tengo uno de 6 años y otro de 12 años, verificar tareas y terminar de hacer pendientes, quizás doblar ropa, echar a lavar, porque pues toda la carga no se la puedo descargar a la niña de 16 años porque ella está terminando su colegio. Entonces es como una actividad, aparte de las que decimos, de las responsabilidades que de los estudios de los niños devenguen, ya sea una reunión, una citación al colegio o una reunión virtual, y las vueltas que se tenga que presentar uno de servicios médicos, de llevarlos al médico. Entonces pues eso no es de todos los días, pero pues hay días que sí entran como en la rutina. Me inscribí a hacer un diplomado de gestión de talento humano. Ese era virtual y lo hacía de 7 a 10 de la noche, incluso hace una semana que lo terminé, y pues a eso se le agregaba que a las 7 de la noche me tenía que conectar y estar en las 2 actividades ya, la clase y los niños y la casa y la comida, y prepararlos para el día siguiente y dejar todo listo para el día siguiente. Entonces sí, claro, se le ve uno la carga aumentada.
Debido a tanta carga laboral, que a pesar de que uno se dirigía a recursos humanos, hablaba con el jefe directo de uno de que bajaran metas, que el trabajo nos estaba agotando, que había mucho estrés y no fui escuchada, pues tomé la decisión, mi esposo me apoyó en que era lo mejor que me retirara porque no me estaba quedando tiempo para mis hijos ni para la familia. Entonces yo pienso que la familia pues es algo muy importante. El trabajo siempre, no siempre es el primer lugar el trabajo. Yo pienso que la familia hay que darle el primer lugar porque uno en un trabajo se sale de trabajar y pues al otro día le consigue reemplazo fácilmente. Y siempre nos va a quedar en la familia quien nos presta el apoyo. Entonces dándole ese valor y esa importancia a la familia, decidí retirarme. Yo me levanto normalmente pues ahorita en el tema de la pandemia, como te dije, se incrementó el trabajo laboral bastante, pues yo cuento con la ayuda de mi hermana, que ella me colabora mucho con los quehaceres de la casa y pues eso liviana un poco, ¿ya? Y me ayuda con el cuidado de los niños, porque ya pues fue el confinamiento, fue metidos, encerrados 4 o 5 meses, la vida laboral tuvo que continuar, entonces volvimos. En la casa pues ya tener a una persona es necesario porque los niños están en el colegio, porque las clases virtuales y las quehaceres. Entonces pues yo me levanto normalmente a las 6 de la mañana, levanto al niño para sus clases normales, 8 de la mañana ya estoy en la oficina, de 8 a 12, vuelvo de 2 a 6 y esas es las 8 horas laborales. Ya pues en la noche llego y el tema de las tareas con el niño, mirar a ver qué se hace y ya. Yo me levanto a las 5 de la mañana, dejo haciendo mis oficios, el desayuno para mi esposo, de ahí salgo, dejo todo arreglado allá y dentro a trabajar acá, de aquí pues dejo lo mismo arreglado, cocino todo con los patrones y de ahí yo salgo y llego a la casa otra vez a lavar ropa, a hacer los deberes de la casa. Y mi hija, ella se encarga de cuidar a los hermanos y estar pendiente de lo que toca hacer. Ya para los 16 años. Ella, la nana de la casa, la que se encarga, sí, ella pues la mano derecha mía, de nosotros, pues de mi marido y de mí, porque ella es la que nos cuida los niños, pues la bebé más pequeña, porque los otros ya están grandecitos. Me levanto a las 5, hago el desayuno, meto el almuerzo en la taza, me baño, a las 6:30 salgo. Al trabajo llego antes de las 7, por ahí 6:50. A las 8 como tal salgo a trabajar todo el día hasta las 7 que voy llegando al trabajo. Entonces hay que llegar a lavar las cosas en la cocina, todo eso. Llegar a cuadrar el día a las 7:30 al trabajo. A limpiar. Tenemos que llegar a limpiar. Todo para mañana. Y por ahí, entonces hay que cuadrar el diario de lo que hicimos hoy. Y después tenemos que lavar los termos, todo eso. Y voy saliendo a las 9:10, 9:20. Llego a la casa por ahí a las 9:30, 9:40. Y me acuesto por ahí a las 11, después de que limpie. Al otro día otra vez la misma rutina. A las 11 hasta las 5. Me levanto, empiezo a cocinar papa, a cocinar yuca, a cocinar carne. ¿A qué horas te levantas? A las 8, 8:30 más o menos. Entonces desde esa hora empezamos a cocinar todo y cuando ya está, entonces pues al quedar la estufa desocupada empiezo a preparar lo que es la papa, la papita criolla que vendo acá. El maíz se cocina en otra estufa. De toda la mañana preparo todo lo de armar y ya después de mediodía empiezo lo que es armada de pasteles y armada de empanadas y armada de arepas, sí, a las 12. Terminamos 4:30 de la tarde, lo que es preparación y fritura, todo eso. Que ya estamos como listos para venirnos para acá, 4:30 de la tarde. Casi ¿Montas como tu a las puesto? 5, sí, y trabajamos como hasta las 10:30, más o menos. De la noche. Sí, de una vez a dormir. Claro. Sí. Se acomodan cosas, llega uno a acomodar, a dejar ollas remojando, así lo que llega sucio. Planchas se dejan remojando para limpiarlas al otro día. Si ha quedado algo de nevera, pues se guarda en nevera y así. Calentar agua para lavarnos las manos, el aseo y a dormir. Ya más o menos, por ahí 11:30. Y a veces a comer algo, porque acá no nos ha quedado tiempo de comer. Entonces comemos a esa hora algo y ya, a dormir.
De acuerdo a lo que escucharon, podríamos concluir que las mismas mujeres han normalizado que tienen que someterse a una doble carga intensificada desarrollada en el espacio doméstico y laboral, a pesar de mencionar que el estrés causado por la virtualidad y la adaptación a las nuevas dinámicas de vida las ha perjudicado emocionalmente. Además, quienes ayudan a la mayoría de estas mujeres son sus hijas o hermanas, pero ninguna menciona a su acompañante sentimental. Por lo tanto, consideramos que es imprescindible revalorizar el trabajo de las mujeres y fomentar la corresponsabilidad, tanto en el espacio laboral como en el espacio doméstico. Señalamos además la falta de interés gubernamental en Colombia frente a esta problemática social, donde no se ha implementado una política de género que tenga en cuenta estos aspectos. Finalmente, es importante tener en cuenta que dentro de esta misma explotación hacia las mujeres se puede observar una distinción de clase entre ellas, que perjudica mayormente a unas que a otras. Todo esto complica y amplía aún más el problema, puesto que el problema no radica solamente en ser mujer, sino también pertenecer a una clase menor con pocas oportunidades y un mayor esfuerzo para conseguir las cosas.